¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes, querida comunidad. Esperamos que estén muy bien. Ya casi a mediados de agosto, en la primera semana de agosto acá en Chile Chico, emitiendo para toda la cuenca del lago General Carrera y el planeta entero, porque a través de la señal online igual llegamos a todos los rincones que se puedan conectar a través de la señal online de esta máquina del tiempo, esta máquina que viaja a distintos lugares silvestres en este programa de Viaje Silvestre. Estamos muy emocionados y contentos porque para el día de hoy vamos a viajar al pasado desde el presente y vamos a ir a Coyhaique para programar ahí el viaje, porque vamos a viajar a través de la arqueología, a través de dos tremendísimas personas que dedican mucho tiempo de su vida y energía a investigar. Qué interesante investigar, no seguir la huella, seguir la pista como un detective, como una detective. Y estas personas son arqueólogos. Una es una arqueóloga y un arqueólogo. Ambos son, yo soy fanático de lo que hacen. He leído sus libros también. Hay una reedición del libro muy bueno que se llama Arqueología de Aysén. Y estas personas se llaman Amalia Nuevo y César Méndez, a quienes les doy la más cordial bienvenida a Viaje Silvestre. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Muy pero muy bienvenido a Viaje Silvestre acá en Chile Chico. Hola, querido Rolando y Radio Escuchas. Estamos acá muy felices de poder acompañarlos en esta tarde. Estamos muy atentos a poder disipar las dudas y responder las preguntas para poder dar a conocer un poquito más de lo que hacemos y un poquito más, sobre todo, de los nuevos hallazgos que hay en la arqueología de la región y específicamente al sur del lago General Carrera. Buenísimo, genial. Sabes tú que esta es una temática que le interesa mucho a la comunidad porque, bueno, como te contaba en la previa de este programa, cuando estábamos trabajando la pauta, este es un programa que trabaja al alero de la Fundación Rewilding Chile, quien patrocina este programa, y tiene un programa de vinculación comunitaria que se llama Amigos del Parque Nacional Patagonia. Y hacemos salidas al parque y ahí surgen distintas inquietudes, surgen preguntas, cuestionamientos también. Y el tema arqueológico, el tema de las pinturas rupestres, el tema de lo antiguo es algo súper interesante y siempre sale a la mesa. Así que bacán poder conocer los vestigios de los antiguos habitantes del Parque Nacional Patagonia y los alrededores contigo. Excelente, Rolando, y aprovecho a saludar ahora por mi parte tanto a ti como a las y los radioescuchas, especialmente de la hermosa comunidad de Chile Chico, pero también, por supuesto, como tú dices, de la región y de todo el mundo que nos está escuchando. Gente de la región que está por otros lugares del mundo y gente del mundo que quiere viajar a la región a través de tu programa. Bacán, bacán. Muchas gracias, Amalia. Bienvenida. A Amalia, la gente ya te escuchó alguna vez cuando me recibiste en tu oficina allá en el CIEP en Coyhaique para poder conversar contigo, y te grabamos y te subimos a YouTube y te pasamos por la radio también. Así que muchas gracias otra vez por estar acá facilitando los conocimientos que ustedes tienen y que además es un desafío que el mundo de la ciencia tiene constantemente, ¿no? Que es como trabajar investigando, pero la otra etapa de divulgación. No todos los científicos o no todos los profesionales que investigan tienen esa energía o esa voluntad de acercar los conocimientos. Así que muchas gracias otra vez. Antes de ir a los hallazgos nuevos, quisiéramos preguntarles a ustedes que nos puedan hacer un pequeño resumen del panorama arqueológico de la región de Aysén para poder ir entrando en calor. ¿Les parece? Perfecto. Te Bacán. cuento entonces, mira, para quienes nos están conociendo recién, nosotros somos investigadores del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, y que está en sede en Coyhaique, pero tenemos un despliegue territorial a lo largo de toda la región. Y esa posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer terreno, de hacer investigaciones por toda la región, nos ha permitido al día de hoy tener un panorama bastante interesante, bastante completo de los distintos momentos de cómo se pobló Aysén. Y lo interesante es que sabemos que esta región tiene una gran antigüedad de poblamiento. Los primeros cazadores-recolectores que llegaron a la región datan de una antigüedad de 12.000 años atrás.
lo Wow. cual es mucho comparado a lo que se sabía hasta hace unos años, ¿no? Los vestigios que hemos encontrado en algunas cuevas, que hemos excavado tanto en el Alto Río Cisnes como en Ñireguao, nos permiten saber que hace 12.000 años, cuando recién se estaban retirando los glaciares de esta zona, porque antes era una zona cubierta completamente por glaciares, se empezaron a generar ecosistemas, ¿no es cierto? La vegetación, los animales empezaron a colonizar y con eso llegaron los primeros humanos. Entonces sabemos por lo menos que la data, ¿no es cierto?, de las primeras poblaciones es muy antigua, ¿no? 12.000 años atrás es lo más antiguo que se ha registrado hasta el día de hoy, ¿no? Sí, precisamente junto con Amalia, hace unos años atrás excavamos un sitio arqueológico que se denomina Cueva de la Vieja, ¿no?, que está en el valle del río Ñireguao, y este sitio es una cueva muy pequeña, pero es casi tan pequeña como la importancia, al revés de la importancia que tiene en términos de sus vestigios, porque ahí encontramos fogatas, encontramos restos de las herramientas que tenían estos primeros cazadores-recolectores, que sabemos que entraron a la región, ¿no es cierto?, un poco tímidamente, probablemente siguiendo a los animales y llevando a cabo actividades que al principio fueron muy, muy discretas, y luego con el paso del tiempo se fueron incrementando y su presencia, la presencia humana, ¿no es cierto?, se fue incrementando y aparecieron más sitios arqueológicos y una mayor cantidad de vestigios, ¿no es cierto?, desde esta primera presencia humana hace 12.000 años, que fue muy, muy pequeña y fue probablemente por un corto tiempo, luego esta se fue incrementando con el tiempo. Mencionabas ahí, estoy colocando mucha atención me voy imaginando, es bacán escucharte porque es como una especie de radioteatro, como irse imaginando lo que vas narrando, está súper entretenido. Por lo que decías, manejaban fuego. Y decías que probablemente se entraron a la región siguiendo animales. ¿De dónde venían? ¿Qué animales seguían? ¿Hasta dónde llegaban? Más o menos cómo se organizaban estos grupos recolectores que tú decías. Sí, tus preguntas son fantásticas porque realmente nos permiten introducir muchos de los temas que hemos abordado. Los primeros pobladores probablemente fueron bandas, ¿no es cierto? Fueron grupos muy pequeños. Podemos imaginarnos quizás del tamaño de una familia o una familia extendida, ¿no es cierto? Por los tamaños de los sitios arqueológicos que hemos excavado, sabemos que eran grupos muy pequeños, ¿no es cierto? Entonces, como familias probablemente tenían una unidad y se iban moviendo a lo largo del paisaje, ¿no es cierto?, agrupados, ¿no es cierto?, todos juntos y siguiendo probablemente, como te decía, a las presas, ¿no es cierto?, que necesitaban cazar para su sustento. Sabemos por los vestigios que hemos excavado que estas presas eran muy parecidas a los animales actuales, por ejemplo el guanaco, ¿no?, el guanaco y algunos animales menores. Y sabemos por el tipo de evidencias que no eran la famosa fauna extinta. En esta región, la fauna extinta como el milodón, el caballo nativo, el oso de las cavernas, se extinguieron antes de la llegada de los seres humanos. O sea, hace ya más o menos 1.000 o 2.000 años antes de que los humanos llegaran, ya se había extinguido estos grandes mamíferos que nos revelan los estudios paleontológicos. Entonces sabemos que los primeros humanos que estuvieron conocieron fauna muy parecida, ¿no es cierto?, animales muy parecidos a los animales que hoy habitan en las estepas de la región. Por ejemplo, el ñandú, el zorro, el guanaco y otro tipo de animales que son comunes encontrar a los viajeros que, por ejemplo, van al Parque Patagonia. El Parque Patagonia es un ejemplo muy prístino, muy claro de cómo es la fauna actual, y esta era probablemente una imagen de que se encontraron los primeros cazadores cuando entraron a esta región. César, cuando, claro, mencionas que en el Parque Patagonia estuvieron acá, ¿cierto? Y uno va imaginándose más o menos por dónde transitaban. Si pudiéramos hacer como un círculo en la región, ¿hasta dónde llegaban más o menos? Como desde qué pueblo, qué sé yo, de Coyhaique hasta Cochrane, más o menos,
cómo era la distribución de esas familias? Probablemente las familias se movían a lo largo de los valles. Yo creo que una de las enseñanzas que tenemos es que utilizaban los cursos de agua como los ríos para estructurar la forma como se movían. Entonces podemos saber que hay, por ejemplo, grupos que habitaban Ñireguao, entonces se movían a lo largo del río Ñireguao, otros grupos habitarían el Parque Patagonia y se movían, ¿no es cierto?, por ejemplo, a lo largo del valle del río Chacabuco, y así sucesivamente. Donde había vida, ¿no? Como había vida ahí, habían animales, entonces era una carretera natural para ir comiendo, alimentándose. De hecho, eso es súper interesante, lo que acabas de decir, una carretera natural. Amalia acaba de terminar un proyecto en donde evaluamos ese rol de algunos valles como carreteras naturales o como vías de movilidad. Y una de las cosas que aprendimos es, por ejemplo, que los sitios arqueológicos están a lo largo de estos valles y que estos valles de una u otra forma articulan cómo se movía la gente en el pasado, ¿no? Y cómo sabemos eso, por ejemplo, con uno de los testimonios más característicos, con el arte rupestre, ¿no? Y el arte rupestre, como un súper buen marcador de por dónde habían pasado los seres humanos, permite articular, ¿no es cierto?, permite mostrarnos cómo eran estas vías de caminata, vías de desplazamiento de los grupos humanos. Una de estas, por ejemplo, era el sur del lago. El sur del lago, a lo largo de todo el lago General Carrera, ¿no es cierto?, hay una serie encadenada, por así decirlo, de sitios arqueológicos que todos tienen arte rupestre y que nos demuestran más o menos cómo era el movimiento de las poblaciones. Qué interesante. Tengo la última pregunta. Yo sé que esto es un resumen, pero a propósito de estos pueblos recolectores, ¿cómo está correcto denominar estos pueblos? ¿Cómo les podemos, cómo está correcto decirles? Porque generalmente nosotros acá, mucha gente, todos generalmente asociamos las pinturas rupestres que vemos a el pueblo tehuelche. Entonces, ¿está correcto eso de alguna manera o estamos equivocados cuando mencionamos aquello? Mira, Rolando, ahora voy a pasar a contestar esa pregunta en particular, que es súper interesante, tratar de contestarla por mi parte. No es que sea correcto o incorrecto en realidad, ¿no? Nosotros muchas veces queda la sensación de que no es correcto porque los arqueólogos, cuando hablamos, siempre los mencionamos, como mencionaba recién César, como cazadores recolectores, ¿no? Y esto es porque nosotros nos enfocamos más en las actividades que hacían, ¿no? Nos enfocamos mucho en cómo era su subsistencia, ¿no? A qué se dedicaban. Entonces, para la subsistencia se dedicaban a la caza, a la recolección. Y además, porque muchas veces la denominación que nosotros le decimos, por ejemplo, a los pueblos, y que en general uno le dice asocia estas ocupaciones con grupos tehuelches, puede ser que sean muy anteriores esas ocupaciones a cuando se empezó, digamos, se empezó a denominar estos grupos que ocupaban esta zona como grupos tehuelches. Que eso nosotros lo vemos muchas veces, por ejemplo, mucha de la gente habrá leído relatos de los primeros viajeros europeos también que recorrieron la región, ¿no? Y que gracias a ellos también tenemos varios lugares que llevan las denominaciones de los espacios que actualmente usamos. Entonces todos estamos familiarizados con los relatos de Stephen, en Patagonia, los relatos de Musters, con los hermanos Richards, ¿no? Son todos nombres que a todos por habitar, digamos, y vivir aquí en Aysén nos suenan familiares, y que en esos casos siempre hacían referencia a los grupos tehuelches, o muchas veces escuchamos algunas o vemos algunas imágenes del arte rupestre que las asociamos a ocupaciones de grupos de más al norte, como grupos mapuche, ¿no? Entonces, no es que esté bien o mal, sino que son distintos momentos, a veces, de ocupación en el tiempo. Entonces, nosotros, como los arqueólogos y las arqueólogas, nos enfocamos más a las tareas y a las actividades que hacían estos grupos, que todo a lo largo de su historia
incluso en momentos de ocupación que le decimos momentos de ocupación histórica, más recientes, fueron grupos que se dedicaban a la caza, a la recolección y eran grupos nómades. Entonces no es que esté para nada mal mencionarlo así, sino que pueden ser ocupaciones más antiguas de las cuales no sabemos si eran las mismas que ocuparon el espacio hace 100, 200, 500 años. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias Amalia por responder esa pregunta, que es una pregunta que siempre sale en las conversaciones cuando uno sale en las salidas comunitarias, nos tomamos un mate y nos ponemos a divagar con el guía, que a veces sabe mucho, pero de repente por ahí hacemos las preguntas también entre nosotros mismos, y eso a veces también lo traigo aquí para aprovechar de preguntar. Sí, definitivamente, porque es algo que a nosotros también son las preguntas que muchas veces también nos hacen, y que uno a veces desde la arqueología da ejemplos que son bien, o que parecen ser bien, aclarar bastante esa duda, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hay algunos materiales que hemos encontrado en la región de Aysén que están más asociados a otros grupos, como por ejemplo, y creo que esto lo conversamos, me acuerdo la otra vez que estuve de invitada en tu programa, por ejemplo, esos aros que son tan bonitos, sí, de visitar en el museo, en nuestro hermoso museo regional, que son aros que no podríamos decirle que son como parecidos a los aros ni que usaban los grupos tehuelches ni mapuches, sino que son aros muy parecidos a los que se encuentran en los sitios arqueológicos del área más cercana, por ejemplo, a La Serena, ¿no? Zonas de ocupación de grupos denominados diaguita. Entonces, así podemos empezar, digamos, a viajar y a darnos cuenta de cómo la gente que ocupaba la región igual estaba conectada con todo el mundo, no solo de Patagonia, sino también del resto de lo que hoy es Chile. Qué bacán imaginarse cómo, a través de la narrativa, el relato de ustedes, de imaginarse cómo eran esos encuentros, cómo se comunicaban, qué rutas tenía, cómo leían el tiempo, sí, cómo para moverse. Dios, es increíble. Y hay muchas de esas cosas que es bien interesante lo que tú dices también. Primero imaginarse, porque bueno, tú al principio proponías este viaje al pasado, no solo es un viaje al pasado, sino que es un viaje a otros lugares también, ¿no? Dentro de la región, fuera de la región, ¿no? Al pasado y a distintos espacios, cuesta así imaginarlo, y hay cosas que a nosotros hablamos como si fuera muy común imaginarse 12.000 años, 5.000 años. En realidad hay que hacer un ejercicio bien de fuerte de imaginación para pensarlo. Por eso es interesante lo que hacen, porque nos desafía a todos como individuos y como comunidad. Nos pone ahí, exacto, nos pone el desafío de imaginarnos. Vamos, ¿te parece, Male, si vamos a recorrer el Parque Patagonia, los hallazgos arqueológicos que hay ahí, las pinturas rupestres que están en todo el ancho y largo del Parque Patagonia, ¿les parece? Sí, fantástico. Ahí los dejo un rato con César. Bacán, muchas gracias, Amalia. ¿Aló? Sí. Oye, en Parque Patagonia hemos hecho unos hallazgos realmente excelentes y que nos tienen a nosotros mismos sorprendidos. Hemos trabajado un nuevo sitio arqueológico que se llama Alero Doble Lili, que tiene 9.000 años de antigüedad en su profundidad más antigua, ¿no es cierto? Y la verdad que ha sido un descubrimiento impresionante, porque tiene una colección de herramientas, que nos muestra el tipo de actividades que se llevaban a cabo en ese periodo, que es un periodo bastante desconocido en la prehistoria. ¿Ya lo dataron entonces? ¿9.000 años dijiste? ¡Wow! Sí, la ocupación va entre 9.000 años y 8.000 años atrás. Es decir, es una ventana de 1.000 años que nos muestra distintas incursiones que llevaron a cabo estos grupos en la medida que, iban conociendo lo que es actualmente el Parque Patagonia. Este es un sitio que está en el valle del río Chacabuco, está muy cerca del antiguo casco de la estancia, de la cabecera, en donde está las dependencias de CONAF y el hotel, el lodge que todo el mundo conoce. Ya. Cerca de ahí más o menos.
a 2 o 3 kilómetros de ahí. Anduvimos hace muy poco con un grupo de adultos mayores en el año, parecía que en enero, no sé, no recuerdo, y anduvimos por ahí, lo pasamos increíble también, recorrimos el museo, estuvo bellísimo. Esto que comentas tú son los hallazgos que salieron a la luz el 2022, ¿no? A fines del 2022. Correcto, sí, son hallazgos bastante recientes, estamos recién dándolo a conocer a las comunidades, hicimos una charla el año pasado aquí en Coyhaique, hemos hecho algunas, hemos empezado con algunas charlas entre la comunidad científica, pero nos encantaría este verano enfocarnos, ¿no es cierto?, en volver a la comunidad de Chile Chico, a la comunidad de Cochrane, ir a visitarlos e ir a, a contarles un poco más de estos hallazgos que hemos realizado, no solo el arte rupestre, sino estos sitios que la verdad retrasan bastante en el tiempo, nos hacen viajar en el tiempo bastante más que lo que conocíamos hasta hace pocos años. Hasta hace pocos años pensábamos que el parque tenía una antigüedad de ocupación humana no más allá de 4.000 años, pero con esta sola excavación hemos logrado atrasar, ¿no es cierto?, o dar un salto hacia el pasado de más de 5.000 años más, que nos dice en el fondo que esta zona estaba siendo ya ocupada e incorporada a los circuitos de movilidad con mucha antelación. Estos hallazgos, ¿qué traían estos hallazgos? ¿Qué encontraron? Sí, entre estos hallazgos encontramos una gran cantidad de herramientas, ¿no es cierto?, de herramientas sobre todo distintas, fases de la cadena de producción de puntas de proyectil. Y es súper interesante eso porque encontramos que habían puntas de proyectil enteras, otras rotas, otras a medio hacer, otras como facsímiles en proceso de manufactura. Entonces nos dan la impresión de que estaban haciendo la producción de las puntas de proyectil con las que cazaban. Pero era más interesante aún, las puntas de proyectil que encontramos en ese sitio son muy distintas a todas las otras puntas de la región. Son un formato de triángulo, ¿no? Son unas puntas triangulares que no son las clásicas que uno encuentra cuando va por el campo, que uno en el campo ve unas que tienen una colita o un pequeño pedúnculo, ¿no es cierto?, que son más cuadraditas. Estas no tienen ese pedúnculo, lo que nos llamó la atención inmediatamente porque nos dimos cuenta que eran mucho más antiguas. ¿Y era la misma piedra que de las otras o era otro tipo de piedra que ocupaban? No, sí, es la misma piedra porque son hechas de obsidiana, que es una obsidiana que nosotros le hemos hecho análisis químicos y sabemos que viene de una fuente de donde aparece esta roca de forma natural, que está en la provincia de Santa Cruz, en Argentina, que se llama la Pampa del Asador, ¿no?, que es una fuente que abasteció de esta roca tan preciada de la obsidiana a los cazadores recolectores de toda la región. Buenos piques se pegaban estos amigos, a estas familias, para conseguir esas piedras, me imagino. O sea, 100 kilómetros, wow. 80 kilómetros como nada caminaban por esta piedra. Pregunta con eso, qué curiosidad, lo de por qué hacían las flechas distintas, si ocupaban el mismo material, ¿por qué? ¿Habían animales distintos? ¿Tienen alguna hipótesis de por qué esas flechas son distintas a las otras? Probablemente la morfología de las puntas tiene una razón funcional, ¿no es cierto? Como dices tú, probablemente era una tecnología particular que utilizaban y por eso las hacían con un formato particular. Pero también en arqueología muchas veces aventuramos y nos preguntamos si además tenían las formas de las piezas, estaban representando algo, por ejemplo, una identidad cultural, ¿no? ¿Por qué en algún momento una población decide hacerla de una forma y todo el mundo en ese grupo decide hacerlo de esa manera, y por qué en otro momento deciden hacerlo de otra manera? ¿Se han encontrado este tipo de flechas en otra parte de la Pampa o de la Patagonia? Sí, se han encontrado, pero se han encontrado en menor frecuencia, ¿no? Son un tipo de puntas bastante diferentes. Wow, qué interesante, qué misterioso igual, está súper bueno ese misterio. A ver, Sí, y junto con esas piezas
una de las cosas más entretenidas que hemos encontrado en ese sitio fue un pendiente de lava, ¿no? Una pieza que es muy grande, que mide más de 10 centímetros y que tiene como una especie de piedra pómez, que tiene un pequeño hoyito en la parte superior y que era utilizado como un adorno, una cosa ornamental, como un pendiente que alguien, ¿no es cierto?, llevaba colgado. Esa pieza es realmente única, es como una piedra pómez que agujerearon y que era parte de un collar o de un pendiente, ¿no? Y que probablemente era un adorno propio de estos grupos, ¿no? ¡Wow! ¿Qué habrá sido de alguien para alguna ceremonia, del más antiguo, qué sé yo, de la madre? No sé. Probablemente, dado lo único y lo raro que es, nos aventuramos a pensar que debe haber tenido un significado o una importancia dentro del grupo humano, y probablemente si tenía una importancia la tenía que usar alguna cazadora o algún cazador que tuviera algún atributo, ¿no es cierto?, que los hiciera destacar del resto. Qué bacán, qué interesante. César, ¿cuándo sale alguna publicación de esto? ¿Cuándo tendremos la posibilidad de ver fotitos, de leer algún artículo, alguna cápsula audiovisual? ¿Están preparando algo respecto a eso? Sí, mira, esa es una cosa muy interesante. Nosotros, tú mencionabas cuando partió la entrevista que nosotros habíamos editado la segunda edición del libro, Así ¿no? es, sí. La segunda edición del libro viene con unos cambios, es muy parecido al primer libro, porque es una segunda edición, pero viene con unos cambios. El primer cambio es que la portada del libro tiene como foto este sitio arqueológico que se llama Alero Doble Lili. Y en un proyecto que realizamos con unos diseñadores y colaboradores que tenemos en Coyhaique, ellos realizaron una actividad, ¿no es cierto?, un programa de realidad aumentada que permite a los usuarios, a los que leen el libro, permite a través del uso del teléfono celular descargar una aplicación que le permite mirar algunas piezas en 3D, ¿no es cierto?, en 3 dimensiones. Y la pieza principal, ¿no es cierto?, la que sale en la portada de este libro en 3 dimensiones es precisamente este hallazgo de este pendiente, ¿no es cierto? Entonces nosotros, cuando vayamos a la comuna de Chile Chico, cuando viajemos a Cochrane, vamos a llevar y vamos a continuar repartiendo la segunda edición del libro, que es una edición gratuita, ¿no?, para que la gente pueda descargarlo y pueda ver todas estas piezas que estamos hablando hoy día en realidad aumentada. Buenísimo. Sabes tú que la primera vez que tuve la oportunidad de conversar con Amalia en Coyhaique, me regaló un par de libros para compartirlos con la comunidad, con la gente que participa en el programa Amigos del Parque Patagonia, con quienes nos compartimos acá los espacios comunitarios y la naturaleza, y distribuimos varios libros de eso, así que genial, si pueden traer mucho más y siempre bienvenidos. Seguimos conversando en Viaje Silvestre en este capítulo ya 13 de la segunda temporada de Viaje Silvestre, vestigios de antiguos habitantes del Parque Nacional Patagonia y sus alrededores, con estos tremendos invitados que son Amalia Nuevo y César Méndez. ¿Cómo estaba la música? ¿Cómo lo pasaron? Muy bien, muy bien. También de todo mi gusto la canción que elegiste. Así que te agradezco. Bacán, sintonizamos. Yo la verdad no sabía, Sí. pero me la jugué. Me pareció muy bien. Buena jugada. Eso, cruzamos la frontera para allá. Amalia, son las 7:10, querido César, y quiero hacerles una pregunta porque sí, porque yo digo, ¿por qué me gusta? O sea, creo, la gente se lo pregunta como, ¿por qué hay gente que le dedica tanta energía a algo? ¿Con qué está soñando esa gente? ¿Cuál es la energía que lo mueve? ¿Por qué andar investigando cosas en la mitad de la pampa, en un cerro? ¿Cuál es la energía que mueve a Amalia y a César como arqueólogo? Y en el fondo, la pregunta de fondo de todo esto es como,
Ustedes que han recorrido la región, que conocen la región en este despliegue territorial que comentaba César al principio, que han explorado y que además siempre están generando conocimiento y divulgando, ¿cómo les gustaría que el patrimonio arqueológico, las pinturas rupestres, los hallazgos arqueológicos, convivan con las comunidades de la región de aquí a 50 años? ¿Con qué están soñando? ¿Cómo visualizan esto? Muy buena pregunta, Rolando. Mira, y eso nos da la oportunidad de plantear algo que tiene todo que ver con la arqueología. La arqueología es una ciencia que estudia el pasado, pero uno muchas veces se pregunta, bueno, ¿para qué estudiar este pasado? ¿No? Es interesante, nos permite conocer más acerca de nosotros y de las comunidades que vivieron en el lugar que habitamos. Porque si bien a veces las comunidades no estaban directamente ligadas con nosotros, hoy en día por X motivo, por los motivos que nos hayan movido a cada uno de nosotros, todos habitamos este territorio. Y como habitantes actuales de este territorio, estamos ligados al pasado de este territorio, aunque no estemos directamente vinculados a las personas a veces, ¿no? Pero sí estamos vinculados al escenario natural y cultural que se formó a lo largo del tiempo y que hoy hace el Aysén y el territorio que todos conocemos y amamos. Y en ese sentido, la arqueología, si bien es una ciencia que estudia el pasado, es una ciencia que trabaja y que lo que quiere es un futuro mejor, ¿no? Un futuro mejor para todos, para que juntos construyamos un mejor futuro para las generaciones y para nosotros mismos, basándonos en el conocimiento que tenemos del pasado, en no cometer los mismos errores, en volver a cometer, digamos, algunas acciones que fueron beneficiosas. Entonces, siempre actuar por este futuro tiene que ver con esta visión que tú dices que todos deseamos de aquí a 50, 100, 200 o 500 años, o lo que nos depare, digamos, el destino al mundo. Y en ese sentido, todos creo que estamos muy esperanzados, o por lo menos voy a hablar por mí principalmente, después César dirá su visión, en que cuando uno, por ejemplo, se acerca a la comunidad con talleres, con charlas, con actividades, incluso con los niños y sobre todo con los niños más pequeños, ve un empoderamiento y un conocimiento del pasado y un amor por el pasado de esta región, que no sé si cuando yo por lo menos era chica, no sé si uno tenía ese conocimiento del pasado. Y eso es muy esperanzador, porque lo que eso va a hacer, cuanto más conozcamos sobre el lugar donde vivimos, hace que más nos sintamos cercanos a ese lugar, más lo amemos y por ende más lo protejamos. Y ese es el futuro que quiero y que visualizo para nuestro patrimonio, ¿no? Que es un patrimonio que es de todas y todos los chilenos, de todas y todos los habitantes de este planeta, y que es un patrimonio que creo que cada vez está siendo más protegido. Y siempre en esto me gusta poner un ejemplo que nos pasó precisamente en Chile Chico, cuando estábamos trabajando un sitio con arte rupestre ahí en la costa sur del lago, que nosotros parecía que estábamos como muy así ahí en el sitio arqueológico trabajando como si nadie nos viera, porque era un sitio que estaba como que no se veía, no parecía verse desde muchos lados, ¿no? Pero estuvimos trabajando varios días y cada día llegaban varios habitantes de Chile Chico a preguntarnos qué estábamos haciendo, si teníamos los permisos correspondientes, si estábamos, de qué se trataban nuestras investigaciones. Y esto demuestra que estaban todas las personas del lugar vigilantes de la protección del patrimonio, de su patrimonio, y que se sentían cercanos a este patrimonio, ¿no? Y en ese sentido, antes de darle la palabra a César para que dé también su visión, te voy a pedir unos segundos solamente para mencionar algunas personas, algunos colaboradores de Chile Chico, que a los cuales les tenemos mucho cariño, como a toda la comunidad de Chile Chico, y que no quisiéramos dejar de mencionarlos. Y voy a ser súper breve y espero no estar olvidando a nadie, pero además de la comunidad completa de Chile Chico, quiero hacer especial mención y mandar un saludo, por ejemplo, a don Checho Aro, con quien hoy estuve hablando, bacán, a Carlos Maglio, a Ana María Muñoz y Washington Fica y toda su familia, a Verónica Ratí y su familia, y Mauricio Kercha y María Paz Kercha, a Seferino Márquez e hijo, a toda la comunidad de CONAF,
a toda la comunidad de Rewilding Chile y también de la Fundación Tompkins, y a Cristian Saldia como representante también cuando empezamos a trabajar ahí, que nos apoyó mucho desde su puesto en cultura, ¿no? Y espero probablemente me esté olvidando de alguna persona en particular, le pido disculpas, no es querer omitir, sino simplemente es tanta gente con la cual somos muy cercanos en la comunidad de Chile Chico y que esperamos muy pronto estar nuevamente ahí. La pandemia nos alejó, nos encontró en Chile Chico precisamente la pandemia, nos alejó por un tiempo, pero ya estaremos de nuevo de regreso por ahí. Y para no demorarte, le paso la palabra, si quieres, a César. Muchas gracias, Amalia. La verdad es que conecté con todo lo que dijiste y es emocionante escuchar eso, cómo visualiza el futuro de las comunidades en su relación con el patrimonio arqueológico. La verdad que bellísimo. Muchas gracias, te mando un abrazo, porque me aprovecho de despedir ahora antes de escuchar a César, porque ya nos queda poco tiempo. Así que muchas gracias, un abrazo muy grande. No, por favor, y muchas gracias a ti por la invitación una vez más, Rolando, y a todos los amigos del Parque Nacional Patagonia. Rolando, solo para despedirme. ¿Aló? Dejamos de escucharte, querido César. No sé qué. No, sí, estamos súper agradecidos. Ya, bacán, ahí sí. ¿Sí? Perdona, estamos súper agradecidos del espacio de divulgación. Para nosotros en el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia es fundamental llegar a las comunidades, poder divulgar, poder contar de nuestros hallazgos científicos, seamos arqueólogos u otros que trabajamos en distintos temas aquí, ¿no es cierto?, en el centro. Y querer, comentarles que nosotros vamos a estar durante el verano, estamos planeando nuevas actividades, queremos subir a la meseta de Chile Chico, queremos ir al sitio Cueva de las Manos, a seguir haciendo nuestros trabajos, y probablemente nos van a ver en Chile Chico y siéntanse la libertad de conversar con nosotros, siéntanse la libertad de pedirnos libros de regalo, porque vamos a ir con una caja de libros, así que estamos muy contentos de poder reactivar nuestro trabajo como todos los años por allá. Buenísimo, muchas gracias César por estar en esta nave de viaje silvestre. Aquí nuestro amigo controlador ya nos pidió un libro, se anotó con un libro para cuando vengan. Ya lo van a conocer, tengo la fortuna de contar con la humildad de un grande aquí, quien me apoya, me hace la gestión del control en estos estudios y además me aporta con preguntas, así que soy un bendecido y un afortunado de poder estar comunicando y aprendiendo además con ustedes. Te mando un abrazo muy grande a ti, a todo el equipo CIEP también por brindar la posibilidad de estar de acercar esas publicaciones y de que ustedes estén acá. Muchas gracias también a toda la producción de Viaje Silvestre, amigos del Parque Nacional Patagonia y de la Fundación Rewilding Chile. Esto fue Viaje Silvestre, un abrazo muy grande, hasta la próxima, nos vemos, chau chau.